Es un verdadero gozo para mí estar con ustedes, hermanos, en esta ocasión y compartir con ustedes un tema muy importante, y es el tema del Evangelio de la Prosperidad. Es importante porque está devastando las vidas de muchas personas alrededor del mundo. Y para comenzar, permítanme leer de Primera a Timoteo, capítulo 6. Leemos la escritura en Primera a Timoteo, capítulo 6, comenzando desde el versículo 5. Así dice la escritura: disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. Y voy a centrar mi atención en la siguiente frase: que toman la piedad como fuente de ganancia. Y en este contexto se está refiriendo a ganancia económica. Sin embargo, el apóstol Pablo continúa diciéndole a Timoteo: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Es realmente por esto que es importante para nosotros hablar sobre el tema del Evangelio de la Prosperidad. Así que trataré este asunto como un tema en lugar de una exposición de las Escrituras. Sin embargo, espero que vean en este texto que el apóstol Pablo está muy preocupado de que no tomemos la manera de pensar de que la piedad es un medio de ganancias financieras. Es un fenómeno que se está extendiendo por todo el mundo. Este tema del Evangelio de la Prosperidad. En primer lugar, ¿qué significa esto exactamente? Bueno, para comenzar, debemos decir que las personas que normalmente conocemos como predicadores de la prosperidad son aquellos que afirman que en la expiación, en la muerte del Señor Jesucristo, se ha comprado para nosotros no solo la justificación y la santificación y la glorificación en última instancia en el cielo, sino que también aquí, abajo, no debemos ser pobres, no debemos estar enfermos. Y es por eso que, por ejemplo, uno de los otros títulos para el Evangelio de la Prosperidad es el Evangelio de la Salud y la Riqueza, el cual promete que debemos estar saludables todo el tiempo si somos creyentes y que también debemos ser ricos todo el tiempo si somos verdaderos creyentes. Todo esto se basa en una comprensión incorrecta de la obra expiatoria de nuestro Señor Jesucristo. Y lo que quiero que veamos a medida que continuamos es, en definitiva, por qué debemos preocuparnos por esta enseñanza. Bueno, en primer lugar, es porque ha entrado a la iglesia por la puerta de atrás. Está en la misma iglesia evangélica. Por lo tanto, termina siendo difícil para la gente abordar esta enseñanza. Aquellos individuos que hablan en términos del Evangelio y que hablan en términos de la fe evangélica y en términos de nacer de nuevo, son los mismos que están enseñando esta falsa doctrina. Al final, están trayendo gente a la iglesia,
personas que no tienen un interés real en ser salvos del pecado. Todo lo que quieren en la iglesia es ser personas que van a tener más dinero en sus bolsillos o en sus cuentas bancarias o multiplicar sus propiedades para sí mismos. Como resultado, tenemos personas que afirman ser cristianas, pero que no lo son en absoluto, porque han creído en lo que de hecho no es el verdadero evangelio, no es el evangelio que realmente salva del pecado. Pero si también puedo agregar que uno de los peligros del Evangelio de la Prosperidad es que nos quita la responsabilidad de estudiar y trabajar duro para que ganemos riqueza. Elimina eso. Ahora, lo convierte en una especie de proceso mágico, como veremos en unos minutos, ya que solo haces una o dos cosas y ¡zas! Ya tienes bastante dinero. Bueno, lo que ocurre es que muchas personas prueban esos mismos trucos, pero que al final no terminan recibiendo la riqueza que estaban esperando. Y luego se decepcionan y abandonan la fe cristiana por completo, cuando en realidad están abandonando un cristianismo falso. Pero para ellos era el cristianismo real al que están renunciando por completo. Y esa es la razón por la que deberíamos estar preocupados, porque esto está destruyendo la vida de tantos individuos y le está dando al cristianismo un mal nombre en el mundo. Es como una puerta giratoria. Cuando estás entrando a algunos edificios, pasas por puertas giratorias en las que algunas personas están entrando y muchas otras están saliendo. Y vemos las multitudes y pensamos que son las mismas personas, pero en realidad muchas personas se han decepcionado porque han perdido su dinero, ya que creyeron en un engaño y salieron jurando que no querrán saber nada de la fe cristiana. Entonces, se lo debemos a nuestro pueblo, ya que los vacunará contra esta falsa enseñanza para que puedan creer en la verdad. Hay tres pilares en los que se apoyan los predicadores del Evangelio de la Prosperidad. Tres pilares. Y el primero es que enseñan a las personas que deben creer únicamente, solo creer. Que la razón por la cual no son ricos o que no son saludables es porque no creen en las promesas de Dios. Ese es el primer pilar, pero obviamente es una definición incorrecta de fe, porque según la Biblia, en el libro de Hebreos, capítulo 11, dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es algo que el Espíritu Santo produce en nosotros. Pero de acuerdo con los predicadores del Evangelio de la Prosperidad, se trata simplemente de un pensamiento positivo. Así que simplemente cree que crees, cree que crees y cree que puedes. Eso no es fe según la Escritura. Es un mero pensamiento positivo. Pero ese es el primer pilar. El segundo pilar es una confesión positiva. Confesión positiva. Y lo que dicen es que nunca debes confesar una declaración negativa. Nunca debes decir, por ejemplo, estoy enfermo. Ellos dicen que no debes decir, no tengo dinero.
Siempre debes estar hablando en términos positivos, siempre en términos positivos. También afirman que el poder está en las palabras que ustedes dicen. Las palabras tienen poder, según ellos. Y con esas palabras incluso puedes atar al diablo y puedes lograr muchas cosas. Bueno, de nuevo, eso es erróneo. Porque la verdad del asunto es que Dios quiere que seamos sinceros. Si no estás bien, dices no estoy bien y le pides a los hermanos y hermanas que oren por ti para que puedas mejorar. De hecho, en el libro de Santiago, Santiago hace la pregunta, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Que llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él. Ahora bien, si siempre debemos confesar positivamente, como dicen los predicadores del Evangelio de la Prosperidad, ¿cómo responderemos esta pregunta cuando Santiago dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Obviamente, es una comprensión e interpretación incorrecta de Proverbios 6, verso 2, que a menudo se usa incorrectamente por los predicadores del Evangelio de la Prosperidad, incluyendo Proverbios 18, verso 21. Pero de todos modos, ese es el segundo pilar que a menudo usan los predicadores del Evangelio de la Prosperidad, que siempre debes confesar positivamente. El tercer pilar es el de las donaciones financieras. Normalmente hablan en términos de sembrar una semilla, y es una semilla que debe ser sembrada en el ministerio de estas mismas personas que predican este evangelio de la prosperidad. Ellos afirman que al igual que cuando quieres cosechar naranjas, por ejemplo, primero debes sembrar la semilla, una semilla de naranja, y luego tendrás un árbol que producirá naranjas. Ellos dicen, de la misma manera, siembren la semilla en el ministerio nuestro, y todo lo que están diciendo es, dennos su dinero, para que luego reciban todo aquello que desean. Por tanto, esto queda bastante claro. Estos son los tres pilares principales. Si escuchan atentamente a los predicadores del Evangelio de la Prosperidad, sabrán que estos son los pilares sobre los que básicamente construyen toda su práctica teológica. Ok, vamos entonces a movernos rápidamente a lo que la Biblia dice esencialmente con respecto especialmente al asunto de la riqueza. Y ya hemos visto en este pasaje de las Escrituras la advertencia en 1 Timoteo capítulo 6. Y la advertencia allí comienza en el verso 9. Pero los que desean enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchos deseos insensatos y dañinos que hunden a la gente en la ruina y la destrucción. La Biblia continúa diciendo, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados con muchos dolores. Aquí ya estamos viendo cómo la Biblia advierte contra este deseo por dinero y más dinero, ya que la gente que suele ir por ese camino se destruye a sí misma. No es que la Biblia se oponga a la riqueza, cuando esa riqueza es una bendición de Dios. Más bien, la Biblia advierte en contra de hacer y de convertir el dinero en un ídolo y en el tema principal que impulsa su vida. La Biblia advierte contra eso de muchas maneras. De hecho, nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 6, verso 19 al verso 24, lo advierte de esta manera.
Mateo capítulo 6, verso 19 al verso 24. En este pasaje vemos claramente una advertencia de nuestro Señor Jesucristo. Escuchemos con atención. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Verso 22. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que, si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Escuchemos el verso 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Ahora bien, nunca escucharás mensajes como este viniendo de los predicadores de la prosperidad. Nunca. Venga también conmigo al Evangelio de Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, comenzando con el versículo 17. Marcos capítulo 10, verso 17. Al salir él para seguir su camino, vino a uno corriendo e hincado la rodilla delante de él le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes. No digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme tomando tu cruz. La Biblia continúa diciendo, pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. El punto que estamos aprendiendo aquí es bastante simple. Es el hecho de que este individuo amaba la riqueza y en el proceso no pudo obedecer el mandato de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor continúa para establecer este punto en el verso 23. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, «Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas». Sin duda alguna, esa es la enseñanza del mismo Mesías Jesucristo. Sin embargo, nunca oirán que se hable de esto en los púlpitos de los predicadores de la prosperidad. Continuemos. Ya vimos Mateo, hemos visto Marcos, ahora leamos en Lucas, Lucas capítulo 12. Lucas 12, comenzando en el versículo 13. Lucas capítulo 12, verso 13. Dice la Escritura, le dijo uno de la multitud, Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, Mirad y guardaos de toda avaricia. Escuchemos con atención al Señor Jesucristo aquí. Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Este es Jesús hablando y está diciendo,
que en última instancia, para que usted encuentre significado y satisfacción en la vida, para que usted realmente encuentre alegría en la vida, no depende de cuán abultada sea su cuenta bancaria o cuántas posesiones tenga. Jesús continuó diciendo, verso 16, también les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. Y escuchen esto. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es, el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Aquí vemos claramente otra advertencia. Podríamos continuar, pasaje tras pasaje, porque esa es la forma en que la Biblia busca educarnos con respecto a la riqueza. No es la forma en que los predicadores del Evangelio de la Prosperidad están enseñando ahora, sino que le están dando a la gente la impresión de que la vida se disfruta realmente, incluso espiritualmente, si están acumulando más y más riqueza, afirmando que ese es el camino que hay que seguir. Permítanme ir rápidamente al libro de Hebreos. ¿Qué nos dice Hebreos? Hebreos capítulo 13, versículo 5. La Biblia dice así, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Aquí está, muy claro. Una y otra vez, la Biblia nos dice, aléjense de una vida que está persiguiendo la riqueza. Tristemente, los predicadores del Evangelio de la Prosperidad no enseñan esto. Pero avancemos rápidamente antes de que se nos acabe el tiempo. Una de las verdades que descubriremos sobre el movimiento del Evangelio de la Prosperidad es que, principalmente, solo se trata de hacer especialmente rico al predicador. El mismo que está enseñando esto sabe que lo que está pasando es que él se está enriqueciendo. ¿Y cómo lo hace? Tal como ya hemos visto, él le hace creer a la gente que a medida en que le dan dinero a él o a ella, porque existen muchos predicadores de la prosperidad que son mujeres, y creen que a medida en que obtienen dinero de las personas que las siguen, esas personas se enriquecerán, pero en realidad son ellas las que se están enriqueciendo. Estos hombres de Dios ahora han sido llamados en el idioma inglés hombres de oro, porque en realidad están haciendo mucho oro con la forma en que continúan diciéndole a las personas que siembren esa semilla en mi ministerio, dicen ellos. Y esto es completamente incorrecto, porque de hecho, los siervos de Dios deben ser buenos ejemplos de lo que significa vivir una vida ordinaria. Un ejemplo para que
todos los demás puedan ver de lo que en realidad significa ser individuos que no están persiguiendo dinero para ellos mismos. En otras palabras, los siervos de Dios deben mostrar que ellos no creen que la piedad es un medio de ganancia económica. Miren a todos los maestros que están en la Biblia, todos los apóstoles. Se darán cuenta que ninguno de ellos habría sido identificado como alguien que obtuvo mucha riqueza. Ninguno de ellos. El apóstol Pablo, quien escribió gran parte del Nuevo Testamento, a menudo dependía del apoyo continuo de las iglesias. Y hubo momentos en que incluso tuvo que trabajar con sus propias manos como fabricante de tiendas de campaña, ya que no era un hombre rico. Miremos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Nunca se destacó por su riqueza. De hecho, en el momento en el que Judas vino a traicionarlo, como recordarán, tuvo que identificarlo de sus otros discípulos con un beso. De lo contrario, jamás habrían sabido que ese era el líder entre los discípulos. Este es el Mesías. No habrían sabido quién era. Sin embargo, los predicadores del Evangelio de la Prosperidad se identifican fácilmente por la forma en que visten, los autos que conducen, las propiedades que tienen. Es evidente. Amigos, está mal. Está mal. Está 1000 veces errado. No estamos representando a nuestro Salvador y estamos tergiversando el cristianismo. Esa no es la forma en que debemos proceder. Y entre más pronto nos demos cuenta, mejor. El cristianismo no se trata de que nosotros nos hagamos ricos. Ni siquiera se trata de que nos mantengamos saludables por el resto de nuestras vidas hasta la vejez. El cristianismo se trata de la gloria de Dios. De eso se trata el cristianismo. E incluso cuando el Señor nos salva del pecado, es para que podamos vivir para Él, para que podamos glorificarlo en lo que sea y donde sea nos ponga. Sí, Él puede bendecirnos y en consecuencia enriquecernos, pero usaremos esa riqueza para su gloria, como ya hemos aprendido en estos pasajes que leímos anteriormente, para que podamos ser ricos para con Dios y usemos nuestra riqueza para invertir en la vida de los demás. Pero Dios también puede retener la riqueza física de nosotros para que incluso en la pobreza podamos vivir para su gloria. El cristianismo se trata de la gloria de Dios, para que en todo lo que hacemos y en todo lo que decimos, vivamos para su gloria. ¿Es eso lo que le está enseñando al pueblo de Dios? ¿Es lo que le está enseñando a ellos de que por eso es que Dios los ha salvado? Para que ellos se arrepientan de su pecado y de ese modo se desvíen de una vida egoísta y que en cambio puedan vivir por el amor a Dios y por el amor a su prójimo. ¿Es eso lo que usted le está enseñando a los demás? Amigos, ya para terminar, quiero decir algo más. ¿Qué debemos hacer a la luz de este Evangelio de la prosperidad que se está extendiendo como pólvora por todo el mundo? Mi llamado es que no debemos quedarnos callados. Debemos reprender a aquellos que se están desviando de esta manera, especialmente cuando los conocemos a nivel personal.
Necesitamos advertirles, como el apóstol Pablo aquí le dice a Timoteo. Debemos advertirles que el cristianismo se trata principalmente de la piedad, cediendo y descansando ante la providencia soberana de Dios, aprendiendo a estar contentos mientras que Dios esté siendo glorificado en nuestras vidas. Porque la piedad, acompañada de contentamiento, es gran ganancia. Eso es lo que debemos decirles a todos, con los que nos encontramos, a nuestros amigos y a los que están siendo descarriados. Debemos advertirles que aquellos que quieren enriquecerse caen en deseos dañinos y necios que hunden a los hombres en perdición y destrucción. Debemos advertirles que el amor al dinero es raíz de todos los males. Decirles que aquellos que codician tal cosa se han desviado de la fe y han sido traspasados de muchos dolores. Debemos actuar con responsabilidad para que la gente pueda volver al verdadero evangelio, el evangelio que salva a hombres y mujeres del pecado y del infierno. El evangelio que lleva a las personas de una vida egoísta a una vida de fe para Dios y para los demás. El evangelio de Jesucristo y este crucificado. Asegurémonos de que estemos predicando el verdadero evangelio y no el evangelio que es falso, el evangelio de la prosperidad. Hagamos todo lo posible para traer a la gente de regreso a Cristo y a Él crucificado. Amén.